de decir, yo hago el bien y voy a recibir el bien. Hago el mal y pues no creo que voy a recibir el bien, ¿verdad? Todo va en un sentido de que las cosas sean conforme a la dirección que Dios quiere, porque Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero. En Él está encerrado todo, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo lo que está encerrado en Él quiere dárnoslos. Él no creó el mal, recuerden, Él no creó el mal, permite que exista el mal. El mal fue generado por nuestra propia voluntad y decisión. El mal no lo creó Dios. Dios permitió que el mal existiera por la voluntad personal. En este caso, al principio de la creación, Dios creó un querubín, ¿verdad? Un querubín hermoso. Dice que Dios lo dotó de dones, talentos. Hermoso estaba ese querubín. Pero él, pues quiso ser como Dios. Y le entró un sentir de decir, voy a destronar a Dios y me voy a poner en su lugar y voy a controlar el mundo. Pero, qué satisfacción es para él darse cuenta de que no podía hacerlo, porque él era una creación, así como nosotros, una creación de Dios. ¿Quién le sembró en su corazón a Satanás? ¿Quién le sembró en su corazón a Satanás el mal? ¿Quién? ¿Verdad? Eso no lo vamos a contestar. Ya muchos de ustedes ya lo saben. Pero lo que sí vamos a empezar a ver en nuestro estudio, de acuerdo al tiempo que hemos estado viendo la palabra en la semana pasada, todo lo que tú estás cosechando muchas veces no es lo que tú sembraste, sino lo que sembraron en ti. Tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus tíos, tus vecinos, todo el ambiente generado a tu alrededor fue capaz de sembrar una semilla en tu corazón, en tu mente, y eso es lo que hoy en día posiblemente estamos cosechando. Pero también está la segunda ley, en la cual el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y es uno de los temas que hoy vamos a ver. Miren, ¿qué tan importante para ustedes es empezar a caminar con dirección correcta para atender lo que Dios nos está mostrando? ¿Por qué? Porque cuando andamos, por ejemplo, en la vida haciendo el bien, siendo agradecidos, generosos, bendiciendo a las personas, estamos creando un ambiente y una relación para nuestras vidas. Esa relación va en su momento a dar una cosecha. ¿Cuándo has escuchado tú a alguien quejarse de que le va bien? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Cuando has escuchado en algún momento que dice, no soporto que me esté yendo tan bien, o no soporto este trabajo que tengo, gano bien y descanso en su momento. Yo creo que a nadie se queja del bien, ¿verdad? Pero al quejarnos del mal, fíjense bien lo que estamos sembrando. Este es un punto bien interesante. ¿Por qué? Porque son reflexiones que tenemos que aprender para ser direccionados hacia el rumbo que todos los seres humanos deberíamos de tener, para que haya paz en nuestro corazón primero y luego paz en el mundo. Las guerras no son generadas por los hombres, son generadas por el corazón del hombre, por lo que trae internamente el hombre. Las guerras a nivel mundial no son generadas por las personas como tal, son generadas por la reacción del impulso generado en su corazón, y eso es lo que hace que se sucumba a una guerra. Los principios de la siembra y la cosecha no pueden ser evadidos
ni siquiera en ningún momento, ni violentados sin tener consecuencias. Hagamos un recordatorio, cada uno de nosotros, lo que este año, a principio, empezamos a sembrar para darnos cuenta de lo que estamos cosechando. Y no nada más este año, ¿verdad? Posiblemente tenemos siembra del año anterior, de 3 años, de 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, y cada año seguimos sembrando lo mismo. Pues ¿qué creen que vamos a cosechar? Lo mismo. ¿Otra cosa diferente? No. Claro que no. Lo mismo vamos a cosechar. Hay unas acciones, y todas y cada una de ellas, que tienen consecuencias de acuerdo a lo profundo o lo más encima que podamos hacerlas. Hay acciones que son buenas o malas y eso trae una consecuencia. Esta es una ley que hasta Newton, ¿verdad?, sacó. Y esa ley yo creo que todos la conocemos, porque podemos determinar una acción y no esperar una reacción, que esa es la ley de Newton. Toda acción tiene una reacción. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a tener una reacción a algo positivo? Pues algo positivo voy a obtener. Pero si tengo una reacción a algo negativo voy a obtener. A veces el ser humano desea modificar este principio al gusto y antojo. Queremos que nos vaya bien, pero seguimos haciendo el mal. Queremos que nos traten bien, pero seguimos tratando mal. Queremos que tener un buen trabajo, pero no nos preparamos para tener ese buen trabajo. Déjenme decirles algo. Todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, las consecuencias en cada momento nosotros las vamos a recoger. Nadie puede evitar tener consecuencias de una acción, porque tiene una reacción. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Esto viene a memoria a todos y cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, y muchas veces a quienes tú les quieres compartir y les dices, bueno, ¿qué sembraste en este año, verdad? Porque un campesino no siembra en junio y ese mismo día o esa misma semana cosecha, o ese mismo mes. Todo tiene su tiempo y medida para que llegue. Tiene que llegar la lluvia, el sol, el aire, todos los elementos necesarios para que esa semilla se germine y dé a su tiempo el fruto. Es lo mismo que nosotros en lo espiritual podemos sembrar. Los que siembran para la carne cosecharán de la carne. Los que siembran del espíritu, para el espíritu cosecharán. ¿Ustedes creen que vamos a recoger en el mismo tiempo, lo que nosotros sembramos? ¿De acuerdo a ese principio? Claro que no. Ningún sembrador siembra y en ese momento dice, ya esta semilla ya me dio maíz para mañana. Espera la cosecha del principio de año, porque en estos tiempos es cuando más, yo se los decía, ¿verdad? En algunos casos las familias, pues nos reunimos estas fechas, no conociendo de Cristo, y nos reuníamos pensando que iba a ser una fiesta agradable, una fiesta armoniosa, una fiesta compartiendo el pan y disfrutando, ¿verdad? Pero de repente, pues ya como que a alguno no le parecía algo y había un sentir y empezaba el problema, el pleito y el griterío, y ya cuando menos pensábamos, ya la fiesta no era una fiesta, era un desastre. Pero seguíamos sembrando y seguimos sembrando eso mismo para que el otro año sea lo mismo. No puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Pónganse en su cabecita eso, porque ese es uno de los principios. No puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. ¿En dónde tenemos esos principios? En la palabra de Dios. Acompáñenme por favor en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Ya lo tenemos?
palabra de Dios, versículo 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su, ¿qué dice en sus Biblias? Su género, ¿verdad? Según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Un árbol de higos no puede dar mangos, recuerden. Un árbol de manzanas no puede dar peras. Esta es una ley, y aquí es según su género y según su especie. Esto es un principio, siempre que Dios nos lo dejó claro, siempre un principio natural. Por eso en el libro de Gálatas, cuando nos habla, nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ojo, nosotros siempre adaptamos la palabra a nuestro antojo y a nuestro gusto, ¿verdad? Lo que yo les decía. Pero lamentablemente la Biblia no se hizo a la carta de las personas. Yo escojo esto, yo escojo el otro, yo escojo aquello. Esto me parece muy bien para mí, esto no me parece muy bien. Te parezca o no te parezca, la palabra de Dios es clave para que tú te desarrolles potencialmente en todas tus áreas. Quieras o no quieras, me agrade o no me agrade. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterarlo, puede ser la semilla física que da un árbol, que da una planta, para que esa semilla la pongas en la tierra y se produzca la misma plantita, ¿verdad? Tanto puede ser esa semilla como puede ser el fruto del Espíritu. Si yo en su momento empiezo a sembrar algo en las personas que no es agradable, ¿y qué voy a esperar? Una reacción que sea agradable de ellas hacia mí, ¿verdad que no? Los principios siempre, en el caso de las semillas, recuerden, dice que el campesino sembró una semilla. De repente, antes en el antiguo Israel, la semilla la sembraban como cuando se le da de comer a las gallinitas. Por eso la parábola del sembrador, cuando dice que una semilla cayó en pedregal, otra semilla cayó en buena tierra, otra semilla cayó encimita de la tierra, porque le hacían así los campesinos. No sé si vieron ustedes alguna vez sembrar. Agarran la semillita, la riegan, va al arado y ahí van sembrando. Entonces hay unas que sí penetran bien en la tierra y otras no penetran en la tierra. Y ese principio es precisamente lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque si tú quieres sembrar profundamente en el corazón de alguien, tienes que sembrar profundamente. Si tú quieres mostrar, mire, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú le quieres enseñar a tu hijo, no sé, a leer, ¿verdad? Pero si no, nomás lo pones un día, ¿qué sucede? Y ya le pides frutos para que ya empiece a leer en 2 meses, y nomás le enseñaste un día. Pues es ilógico, ¿verdad? Entonces tienes que estar diario, hasta que dé el fruto de la lectura. De la misma forma, cuando tú quieres que a alguien, porque miren, el ser humano es así, somos así los seres humanos, le hacemos bien a alguien y ya estamos esperando que se regrese. Y nomás una vez, no, es que yo le hago las cosas bien y mira, ¿con qué me pagan? O no les ha pasado, digo, a todos nos pasa. ¿Por qué no has sembrado profundamente? Que es lo que Dios nos muestra, la semilla, que siembres profundamente. Por eso la palabra de Dios nos dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo lo cosecharás.
Fíjense qué hermoso es la palabra de Dios, porque dice, no te canses, síguele, síguele. No, es que ve cómo me hacen, ve cómo me tratan. Síguele, dice Dios. Síguele. No, pero es que síguele. O eres obediente o no eres obediente, ¿verdad? Muchos nos detenemos y ya no queremos seguir. ¿Por qué? Porque sentimos el rechazo o sentimos la barrera de la persona, que ya no podemos bendecirla, porque ellos sienten, ¿verdad? Y obviamente como nosotros, que creemos que estamos haciendo lo incorrecto. Mas sin embargo, cuando Dios te da la palabra, que es la semilla, recuerden que la palabra de Dios es la semilla, entonces el hombre empieza a actuar de diferente forma. Tú siembras la semilla de Dios en la persona y contra esa semilla no hay nada. No hay nada que pueda producir un fruto diferente a la semilla que tú sembraste. Espero que me vayan entendiendo. Y ese fruto es importante para que tú a la vez te des cuenta que la semillita que empieces tú a producir en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo o a las personas que están a tu alrededor, vas a crear una atmósfera de frutos agradables. Pero eres tú el campesino, no los demás. Tú eres el que siembras y estás esperando que otros siembren. Normalmente siempre decimos, ay, es que no, si él no me da, yo no le doy. Si no me hace, yo no le hago. Dios nos dice que el campesino es el que siembra. Tú eres el campesino, tú tienes que empezar a sembrar. Y la palabra de Dios nos lo dice. Miren, acompáñenme por favor. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6. Cinco y 6 perdón. No, es 6 nada más. Juan 3, 6, perdón. Juan 3, 6. Nada más. Juan 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? El Espíritu es. ¿Cómo puedes entender ese principio si el Espíritu no se ve? ¿Cómo lo podemos entender? Los frutos. Ahí va, exactamente. Tú siembras la semilla, cuando siembras la semilla, la tierra la cubre y la semillita no ves cómo empieza a germinar. ¿Sí se acuerdan de ese principio? La semillita, tú ya te vas y te acuestas, duermes y no te das cuenta que la semilla va a empezar a germinar. Y a lo mejor no saben ni de qué semilla, en algunos casos los campesinos no saben, ¿verdad? Pero vamos a suponer que se le fue una semilla que no era. Y de repente empezó a germinar y porque así sucedió, ahorita lo vamos a ver cuando nació la cizaña. Dice, ¿qué tú no sembraste buena semilla? Dice, ¿por qué nació cizaña? Porque de repente vino el enemigo, ¿verdad? Dice, vino el enemigo y la sembró. En ese principio, cuando entra a la tierra la semillita y no la vemos, ese es el principio cuando dice la palabra de Dios que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ese es el principio. A ver, yo no veo ahorita el fruto de una persona porque esa persona no sabemos qué semilla tiene o qué semilla fue sembrada. Pero sí lo puedo ver en el discernimiento que te da el Espíritu, porque los frutos lo dicen todo, pues los frutos los conocemos, ¿sí? Si yo soy enojón, si yo soy molesto, todo, ¿qué frutos tengo? Entonces, ¿qué semilla me sembraron? Si yo tengo odio, resentimiento, si yo tengo coraje en todas las cosas, ¿qué semilla me sembraron? Si yo tengo paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, esperanza, ¿qué fruto me sembraron? ¿Verdad? ¿O qué fruto sembré? De ese mismo principio es la palabra de Dios cuando tú se la siembras a tus hijos. Tú no ves nada. Pero
Digo, lindas las mamás, ¿verdad? Que oran por sus hijos un día sí, un día no, otro día sí, otro día si se puede, y si no, pues ya lo que se pueda. No te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tu esposo, por tu esposa. No te canses. A su tiempo tú vas a ver la cosecha. Pero la queremos ver tan rápida y repentinamente que dice, no, este no entiende. O esta no entiende. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿por qué la palabra nos insiste que a su tiempo y en tiempo tenemos que insistir en la palabra? Y que esperemos la lluvia temprana y tardía para que los frutos empiecen a dar. ¿Por qué Dios no lo dice? No te canses, no te canses, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué Dios lo dice? Porque Él sabe que el ser humano trabaja un ratito y desiste. No, ya no puedo. Con esta ni siquiera el cura va a poder. Con esta ni mi papá ni mi... No, mira, no tiene remedio. Y lamentablemente desistimos porque nosotros no somos lo que Dios nos enseñó hace 2, 3 meses, disciplinados. No somos disciplinados. La disciplina es uno de los factores de más trascendencia para las cosas que tú vas a hacer o las cosas que haces. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6, libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6, nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Fíjense, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí les va, hermanos. Espero que el Espíritu Santo no los incomode. Pero miren, ¿qué pasa cuando yo estoy bien intranquilo? No puedo con esa mujer, no puedo con ese hombre, no puedo con los hijos, no puedo con este problema, no puedo con aquello, no puedo con el otro. Estoy pensando en la carne. ¿Por qué? Dame algo para la cabeza porque me está doliendo la cabeza. Estoy pensando en la carne. ¿Por qué? Porque no creo que se convierta, no creo que pueda con esa persona, no creo que sea, es imposible que esa mujer o ese hombre entienda, es imposible. Y fíjense lo que dice el mismo versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? ¿Se acuerdan, verdad? Adulterio, fornicación, inmundicias, malas palabras, idolatría, hechicería, brujería, todo eso es de la carne, porque son deseos carnales hacia las cosas. Y los que piensan en el Espíritu, dice que les va a traer vida. ¿Vida en qué aspecto? Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo nos vino a dar vida, y vida en abundancia. Esa es la vida y la clase de vida que Dios nos quiere dar: vida en abundancia y paz. Y la paz de Jesucristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz de que si yo tengo algo ya estoy tranquilo porque lo tengo. La paz de Jesucristo es aquella que no tienes nada, tienes problemas, tienes circunstancias, estás luchando por tu familia, por tus hijos, por todas aquí, cada una de las cosas que estás luchando, y aún no te funcionan, aún no las tienes, aún sigues con problemas, pero tienes paz. Pero tienes paz. Ese es precisamente la vida en Cristo y la paz que nos habla el versículo 6 de Romanos, del capítulo 8. Eso es lo que nos habla. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque poco a poco el estrés me va matando. Y porque este problema, y tengo esto, tú no te preocupas, esto, aquello y el otro. Y todo te va acumulando, que llega un momento que ya no sabes cómo sacarlo. Y desafortunadamente eso te lleva a que te enfermes. Empieza la enfermedad espiritual, porque la enfermedad espiritual es separarme de Dios. Cuando me separo de Dios, dice que la paga del pecado es muerte.
Y estar en Cristo es vida. Cuando Dios nos da a nosotros la dirección para que ya no coseches todo lo que ya has cosechado durante muchos años, ya basta, ¿no? Ya estuvo, ya no quiero cosechar lo que pues todo este tiempo, bueno, si nos va bien a algunos, pues un año, ¿verdad? Pero algunos siguen cosechando lo de hace 10 años, 15 años, 20 años. Todavía las lindas mujeres que se acuerdan, ¿verdad? ¿Te acuerdas en 1998 lo que me hiciste? Y hasta el detalle, y todavía la ropa que tenías puesta se acuerdan. Híjole, las mujeres son tan lindas en ese aspecto que te recuerdan todo. Y tú dices, pues yo ni me acuerdo. Y tú todavía me lo traes a memoria. ¿Por qué? Porque todavía sembramos, cosechamos, sembramos, cosechamos, sembramos, cosechamos. Lo mismo. Lo mismo seguimos sembrando y lo mismo seguimos cosechando. Porque muchos de los hijos de Dios o los cristianos, que muchas veces no sabemos si somos cristianos o no determinamos bien nuestra dirección o rumbo que queremos. Porque queremos que nos vaya bien, pero no hacemos el bien. Queremos que nos traten bien, pero no tratamos bien. Queremos que dejen de hablar de nosotros, pero nosotros seguimos hablando de los demás. Y eso son los principios que Dios nos está enseñando. Cuando Jesucristo murió en la cruz, dice que murió por todos y cada uno de tus pecados. Todos y cada uno de tus pecados. Su sangre nos limpió. Su sangre fue vertida como un cordero sin mancha, sin tacha, sin ninguna contaminación, fue vertida en cada uno de nosotros para limpiar cada una de nuestras maldades y pecados. ¿Están de acuerdo? Por medio de Él es otorgado el perdón. La gracia llega por medio de Él para tu vida. Y tú no, y yo muchas veces no queremos su gracia. Queremos el perdón, pero no queremos perdonar. Queremos el perdón de Dios, pero no queremos perdonar. Y lamentablemente, fíjense, somos hijos de Dios, oidores, pero no hacedores, porque hemos oído claramente, si tú no perdonas, yo no te perdono. Dios así es. Perdona tus deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, dice, o nuestras deudas, ¿no? Es un principio. Si yo no perdono, no me va a perdonar. Y sigo sembrando lo mismo. La falta de perdón, la falta de perdón, la falta de perdón. ¿Y qué creen que sucede con la falta de perdón? ¿Qué creen que sucede? Conforme se va sembrando más falta de perdón, se hace la raíz de amargura. Se hace la raíz de amargura. Y la raíz de amargura hace que se siembren en otras personas esa raíz de amargura. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos vulnerables por nuestros sentimientos. Es ahí donde Satanás es bien hábil. ¡Pum! Por nuestros sentimientos entra. Porque nos sentimos tan buenos y nos sentimos tan cariñosos y tan amables y tan sencillos que no nos damos cuenta que es una persona, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Dice que una persona, que aunque la ves con carita de la Virgen de Guadalupe y que ora y que... Cuidado, cuidado, cuidado. Porque también hay que tener discernimiento. Hay que tener discernimiento. Y eso les digo por qué. Porque todo el perdón que nosotros ejecutemos para que se siembre, ese perdón lo vamos a recoger. Si tú ya perdonaste en enero, no te preocupes. Ahorita Dios te va a bendecir impresionantemente en tu corazón. Impresionantemente. Pero ojo, 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 ojo.
no porque yo haya confesado mi falta, mis pecados y que Dios me haya perdonado, no detiene la cosecha que el hombre siembra. Es una ley. Es una ley, exactamente. Ya Dios me perdonó hoy, perfecto. Pero yo sembré en mi carne o en mi espíritu lo que voy a recibir. Lo voy a recibir, porque es una cosecha. Hoy ya hagan de cuenta, me puse a cuentas con Dios, me puse a cuentas con las personas, ya hice lo que me correspondía, y tú dices, Dios, pues yo estoy bien, está bien. Ahora, tú tienes que ser consciente que vas a recibir lo que tú sembraste. Tienes que ser consciente. Y no por eso muchas personas, cuando vienen a Cristo, o venían, bueno, cuando venimos, ¿verdad? Porque todos venimos a Cristo, y de repente nos empieza a ir mal. Cuando llegas aquí, dicen, ahora me está yendo peor. ¿Por qué crees? Por la cosecha. Por la cosecha. No es porque Dios te esté castigando. Dios no castiga, sino con una justificación. La desobediencia es como castiga a Dios. Pero mientras no, uno solito se castiga. Dios es amor, sí. Dios es misericordioso, sí. Pero también castiga, También castiga. En su momento que nosotros no entendamos, también castiga. Y fíjense qué impresionante, ¿por qué? Porque hablamos de una persona que dice la Escritura que era ungida, que tenía el Espíritu Santo de una forma impresionante. ¿Qué no esperamos nosotros de lo que nos pueda suceder o lo que sembremos? Era un siervo de Dios, un rey, el rey David. Ese hombre, fíjense, o sea, yo por eso digo, Señor, yo tengo mucho respeto, mucha admiración por todos los héroes de la Biblia, porque siendo humanos nos muestras su historia, su vida, y muestras cómo ellos, siendo ungidos, siendo de tanto Saúl como él, siendo de una forma espiritualmente hablando, mayores que mí, no digo que ustedes, ¿verdad? Pero que mí, puedo decir que ese hombre, aún así, llegó a hacer las cosas incorrectas. Ustedes conocen la historia, no la vamos a leer, pero vamos a ver unos puntos que les va a ayudar mucho por lo de la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Y aún más de lo que sembraste vas a cosechar. ¿Sí recuerdan, verdad? Si yo siembro un granito de maíz, ese granito de maíz va a hacer que salga la espiga. En la espiga van a salir ¿cuántas mazorcas? 3, 4, vamos a suponer. Pero esa mazorca, ¿cuántos granitos tiene? 200, 300, ¿está bien? ¿Sí? 200. Cada mazorca multiplicadas. O sea, lo que siembra uno piensa que va a cosechar lo mismo. No, vamos a cosechar más de lo que sembramos. Y qué padre, ¿no? Y tú dices, no, qué malo. No, qué padre, porque si siembro amor, voy a recoger pues frutos de amor. Es que nosotros luego nos vamos a lo que no debemos de hacer. Cuando se implanta, por ejemplo, la pena capital, ¿para qué se implantó? Para desarraigar a las personas completamente que estaban en la maldad. Por eso la pena capital, y se les cortaba la cabeza. Y mucha gente se puso en contra de esa ley. Y la Biblia no está en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el hombre se quiere ver más misericordioso que Dios y con más amor. La quisieron desarraigar. ¿Por qué? Porque cuando esa persona, fíjense, esa persona salía, ¿qué volvía a hacer? Frutos. ¿Qué tipo de frutos? Más y más frutos. ¿Y qué creen que esa semilla hacía? Pues más semilla, y se regaba, y se regaba, y se regaba, y se regaba, y se regaba la semilla. Y no eran semillas buenas. Y por eso dice Dios, el hacha está puesta en el árbol para cortarlo. ¿Por qué? Porque no da fruto. Y si da fruto, fruto que no es correcto. El hacha está lista para cortar el árbol. Y tú dirías, ¿qué árbol? Pues Dios se asemeja a los hombres como árboles, imagínense. ¿Y qué hizo David? Miren, por eso les digo, no voy a
no vamos a más que contar la historia. Por ejemplo, David, recuerden que él era un rey y Dios lo estaba bendiciendo tanto que todas y cada una de las guerras no las había perdido. ¿Sí se acuerdan? Una guerra, él iba y Dios le daba la dirección. Dios le decía cómo vencerlos. Dios le decía, mira, haz esto, esto, esto y esto y esto, y el enemigo va a caer a tus pies. Y David, con menos hombres, acababa con ejércitos completos. Y 3 veces, 4 veces, 5 veces mayores que su ejército. David, siendo ese siervo obediente, un siervo de guerra, un siervo que se cansó, dice la palabra, y que dijo, no, pues ahora sí voy a descansar. ¿Sí se acuerdan? Ahí les va la historia, ¿verdad? Se fue y descansó, y en su palacio tan grande, él paseando y caminando por su palacio hermoso, pasa por el balcón y ve una hermosa mujer, y esa mujer pues le llamó la atención y la tomó como mujer, teniendo él sus esposas, porque tenía esposas, ¿verdad? Y concubinas. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento, en vez de decir, yo no quiero este pecado, alejarse, ¿qué hizo? Le dio a su gusto, a su carne, ¿verdad? La concupiscencia. Y siendo ungido, eso es lo que me sorprende. Por eso le pido a Dios, no permitas que me separe de ti, Dios. No permitas que me vaya ni a la izquierda ni a la derecha. Porque él, siendo ungido de Dios, en ese momento yo creo que no estaba leyendo la Biblia, no estaba orando, ¿verdad? Sino, pues, no sé, viendo la televisión, no sé qué estaba haciendo en ese tiempo, no había. Pero ya cuando ve a esa mujer, la toma para ella como mujer y adulteró. Y cuando adulteró, ¿qué sucedió? En vez de decir, Señor, me arrepiento en ese momento y ya no, le siguió sembrando, porque la trajo al palacio, se quedó con ella un rato, un tiempo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que siguió con ella, y siguió con ella, y siguió con ella. En vez de decir, me arrepiento, ya la dejo. Empezó a suceder lo que no debería de suceder. Se hizo una bola de nieve, porque al tomar una mujer que no era de él, sino ya tenía su marido, él continuó mintiendo, engañando y matando al esposo de esa mujer. Fíjense el pecado que cayó. Y después las consecuencias de esa siembra. Y una de las grandes consecuencias fue su hijo. El primer hijo, producto de ese adulterio, ¿qué sucedió? Murió. Dios no permitió que naciera. Y dirías, bueno, ahí ya paró, porque sí se arrepintió David, sí se arrepintió, pero siguió en la misma cosecha. Ya tenía que recibir la cosecha que hizo, aunque ya se había arrepentido. Luego, una de sus hijas, Tamar, una de sus hijas fue violada por uno de sus hermanos. Y David no hizo nada. Ya se había relajado la autoridad de David, siendo ese rey guerrero. En ese momento tuvo que haber hecho algo por su hijo y meterlo a la cárcel, o en ese momento matarlo, porque esa era la ley. Pero dice, no, pues es que no sé qué hacer. Se relajó. Tamar fue víctima de su propio hermano, Amón, y en ese momento otra maldición más. De repente Absalón se dio cuenta de que habían abusado de su hermana, su propio hermano, porque eran medios hermanos, no hermanos directos, pero eran sus propios hermanos de sangre. ¿Y qué sucedió? Que Absalón, viendo eso, hace una fiesta para invitar a todos los hermanos, ¿verdad? Y Amón, el que había abusado de su hermana Tamar, lo invitó y lo convidó a la fiesta. Y en la fiesta le dijo a sus criados, ¿saben qué? En cuanto llegue Amón, mátenlo. Fíjense lo que sucedió en una familia, porque todo repercute en la familia, hermanos. Todo lo que tú hagas, lo que yo haga, repercute en la familia. Pensamos que repercute en tu familia. Por eso piensa 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces antes de hacer algo incorrecto.
porque vas a perjudicar a tus hijos, vas a perjudicar a tu esposo, a tu esposa, y después nos queremos arrepentir. Está bien, el perdón lo puede ser, pero tienes que cosechar lo que tú sembraste. Absalón mata a Amnón porque violó a su hermana, y luego Absalón, el hijo más querido de David, se le revela y quiere el reino. Y lo persiguen a Absalón porque quería el reino, y uno de sus generales mata a Absalón. O sea, nada más imagínense la tragedia que estaba viviendo David en esos momentos. A lo mejor tú no vives esas tragedias, a nosotros nos va muy bien en la vida. Absalón es perseguido, matado por uno de sus generales. David, como fue el hijo más querido, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo? Bueno, ustedes conocen la historia. Dice que se derramó en lágrimas por su hijo. La historia no tenía que cambiar porque sembró eso. Y no para acabar ahí la historia, lamentablemente, la profecía que Dios le dio a David fue de que también sus esposas iban a ser violadas. Y sus esposas de David fueron violadas públicamente. Y no para eso, también sus concubinas públicamente fueron violadas. Fíjense nada más los errores el humano que cometemos, porque David era humano, el error tan grande que cometemos creyendo que no va a traer consecuencias. Y fíjense, David, que pudo haber dicho, no, pues mátame a mí, Dios, ya quiero morir. ¿Qué creen que sucede? Y no, Dios no se lo lleva, sino que David tenía que estar viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Qué tragedia, ¿no? ¿No ha pasado eso a veces en nuestras familias? Vemos a nuestro alrededor enfermedades, tristezas, angustias, muertes accidentales, muertes graves. ¿No vemos todo eso? ¿Y no le pedimos misericordia a Dios, que es el dador de la vida, el autor de todas las cosas? Y muchas veces decimos, es que Dios me está castigando. Pues es que no es que te castigue, no es que me castigue, es que yo mismo provoqué una semilla que no debería de ser. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Dice, fíjense bien cómo esta palabra les va a ayudar mucho. A todos y cada uno de los que estamos aquí nos va a ayudar mucho. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras. ¿Se acuerdan qué es la palabra de Dios? La semilla. La semilla, exactamente la semilla. ¿Y en dónde la tienes que poner? Dice, poner mis palabras en vuestros corazones, en vuestras almas. Atentos a lo que Dios nos está hablando, Y las ataréis como señal en vuestras manos. ¿Por qué dice las ataréis como señal en vuestras manos? Porque cuando dice eso es porque con las manos nosotros trabajamos y es el fruto que damos. Es lo que hacemos. Y después dice, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis, ojo, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, o sea, hablando la semilla. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, tienes que hablar de la semilla, sembrar la semilla. Por eso los cristianos vivimos en gozo y en paz, porque cada ratito Dios, gloria a Dios, y Dios te ama, y Dios te bendiga, y la palabra es bendita, y el gozo y la alegría, y te bombardeas de tanta semilla que traes paz en tu corazón. Y fíjense lo que dice en el versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos como en la tierra. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando habla que lo grabes en tus postes,
tienes que grabarlo en tu corazón. La palabra la tienes que grabar en tu corazón porque es el cimiento de tu vida y del alma. Y cuando muchas veces dice que la grabemos en el alma, recuerden que el alma está en la sangre. Y la palabra, cuando la llevas en la sangre, la haces. Porque la sangre es la que da vida. A ver si me entienden, porque genéticamente así es. Cuando las personas están enfermas es porque biológicamente hicieron algo incorrecto o se produjo una enfermedad. Las enfermedades no nacen de la nada, no nacen de la nada las enfermedades. Traen también un producto de una consecuencia, de una acción que hicimos incorrecta. Cuando tú quieres que, por eso la palabra dice que es la semilla, ¿se acuerdan? Cuando tú oras por una persona, estás sembrando la semilla en la persona y tienes que seguir orando para que esa persona sane. ¿Por qué? Porque dice que la semilla la guardas en tu corazón y en tu alma. Cuando tú siembras la semilla en el alma de la persona, inconscientemente la persona no sabe, pero hay una reacción espiritual que hace que la sangre empiece a fluir sanamente y limpiamente. Y al fluir limpiamente la sangre en el cuerpo, empieza a limpiar las enfermedades. Por eso muchos médicos se sorprenden cuando hay milagros. Que dicen, ay, pues fue un milagro, no sé qué sucedió, pero fue porque no conocen lo espiritual. No lo conocen. Hasta que más o menos se los explicas, pero ni así, porque ellos están en otro rollo, ¿verdad? Estas reflexiones también van de la mano con lo que hay en nuestro interior. Fíjense, aquí ya se va a empezar a poner bueno porque ya vamos a acabar. Esta reflexión también va de la mano con lo que hay en nuestro interior. Lo que somos como personas. Nuestro actuar es casi siempre un reflejo de lo que tenemos dentro. Nuestro actuar es siempre un reflejo de lo que tenemos dentro. Así que si queremos estar en control de las reacciones que vamos a recibir, primero debemos de evaluarnos y mejorar nuestro interior, el análisis personal. El crecimiento siempre viene de adentro hacia afuera, como una semilla. No se ve cuando la siembras hasta que da el fruto. Es lo mismo en el interior de nosotros. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, nos dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se comprueba esta palabra. Se comprueba esta palabra. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. Einstein una vez dijo que la definición de locura, fíjense, Einstein, pues ¿quién era Einstein? Una mente brillante. Dijo una vez que la definición de locura era hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Se los repito si quieren, porque algunos los agarré dormidos. Einstein una vez dijo que la definición de locura era hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Esto es básicamente la ley de la siembra y la cosecha, utilizando otras palabras como la semilla fructífera que Dios quiere que tengamos. Mateo 13, 37 al 39 nos dice, voy un poquito rápido para terminar en tiempo y medida. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí está. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Tú eres la buena semilla. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Miren, el ser humano quiere sembrar pereza y cosechar éxitos. O no sé cómo lo vean ustedes, ¿verdad? Desea actuar mal y que le vaya bien. Les voy a dar unos puntos que Dios puso en mi corazón. Espero que les ayude
para que este año que todavía no termina, si quieres llevarlos adelante, si no, no te preocupes, tú vas a seguir cosechando lo que tú estás sembrando. Pero es importante, por lo menos que los escuches. Por lo menos que los escuches. Y si los llevas a cabo, yo te garantizo una cosecha para el próximo año diferente. Yo te lo garantizo. Bueno, no yo, Dios, porque Él es el que hace las cosas. Yo no. ¿Esperamos recibir lo que no estamos dando? ¿Verdad que no? Entonces tienes que dar lo que tú quieres recibir. Ese es uno de los primeros principios. Número 2. Esperamos misericordia cuando somos egoístas. ¿Qué tenemos que hacer? Ser misericordiosos. Esperamos bendiciones cuando somos malagradecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir. Esperamos cambios cuando nosotros mismos no hacemos nada para obtenerlos. Queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Y muchas veces no nos puede ir bien porque no lo estamos haciendo nada para recibirlos. Esperamos perdón de Dios cuando nosotros mismos no perdonamos a quienes nos ofendieron. Esperamos paz cuando seguimos provocando guerra en nosotros mismos y en los demás. Esperamos ayuda cuando nunca ayudamos. Esperamos ser beneficiados cuando nosotros mismos menospreciamos a personas que fueron puestas en nuestro camino para tendernos la mano. Provocamos un mal, pero vemos como mucho trabajo esforzarnos para enmendar lo que hicimos. Queremos que las reglas apliquen a los demás, pero no a nosotros. La ley de la siembra y la cosecha no solo se aplica a nuestra conveniencia. Todas tus acciones tienen consecuencias, tanto buenas como malas. Pero siempre recuerda que tú decides el resultado de tu cosecha. Esta pues la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y terminemos orando. ¿La de la adoración? ¿La de la adoración? La de la adoración está Club Mister. ¿El poder del amor? Padre, esta mañana que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que empiece a germinar a su tiempo. Tú eres el dador de la vida, de la lluvia, el sol, que son elementos necesarios en el crecimiento de todos y cada una de las semillas. Así, tu Santo Espíritu, juntamente con tu palabra en este año, germinen los frutos que son de tu Santo Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Señor, en este año que está por terminar, permítenos empezar a sembrar lo justo, lo honesto, lo puro, y no nos cansemos de hacer el bien. Padre, en esta tarde, en esta mañana, me pongo delante de tu presencia para que tú analices todo lo que está en mi corazón y lo saques a la luz, porque consciente e inconscientemente a veces no acepto las cosas. No soy la persona que tú quisieras que yo fuese. Sabiendo que es necesario hacer el bien, no lo hago. Bendice, Dios, todas y cada una de las semillas que lleguen al corazón de los que están aquí presentes. El que siembra es el Hijo del Hombre, esa buena semilla que hoy necesitamos que germine en nuestros corazones para que nuestra cosecha
empiece a ser abundante en frutos de gracia y de amor y de paz. Este año, Señor, quizás no fui la persona más honesta, más sincera, porque hay ocasiones que hasta mi mente puede engañarme y decirme que estoy en lo correcto. Perdona todas y cada una de mis acciones, cada una de mis faltas, de mis pecados, ofensas a los demás. Perdona todo, Señor, lo que haya hecho, aunque yo estoy consciente de lo que sembré, lo voy a cosechar. Que esta cosecha, Señor, que yo voy a recibir por haber sembrado lo que haya sido, tanto bueno como malo, me enseñe a que cada año tengo en mi poder la capacidad de decidir qué tipo de cosecha quiero recibir. Tu semilla, que es tu palabra y que es la palabra de vida, te ruego que cada día quede sembrada en mi corazón y en mi mente. No dejes que nos separemos de ti, Dios, ni a la izquierda ni a la derecha. Danos la sabiduría, el entendimiento, danos la revelación de tu palabra, para que la siembra quede bien cimentada en una tierra profundamente bien barbechada, y que esa semilla germine a su tiempo con lluvia temprana y tardía, para dar frutos de abundante paz y de gozo a las personas que nos rodean. Padre, bendecimos a través de nuestros frutos a todas las personas que están a nuestro alrededor, esposos, esposas, hijos. Este año que termina, Señor, la palabra de bendición debe de salir de mi boca en todo momento, aún a mis enemigos. Bendecimos, Señor, aún nuestros peores enemigos. Bendícelos, Padre, a los que nos hicieran mal. Bendice, Señor, a los que nos odian. Bendice, Señor, a los que están haciendo cosas en contra de nosotros. Bendice, Señor, a aquellas personas que están tratando y maquinando cosas incorrectas a nuestras vidas. Bendícenos, Dios. Y de la misma forma, ayúdame como un buen sembrador en esta tierra. Ayúdame a que la semilla que llevo yo en mi corazón, en mi alma, en mi ser, la pueda yo sembrar en la tierra de mis hijos, en la tierra de mi esposa, en la tierra de los hermanos que se acercan, en la tierra, Señor, que está germinando y que se está levantando en una cosecha abundante, quizás de tristeza, de angustia, desolación, de falta de fe. En esas tierras, Dios, hoy queremos sembrar semillas de gozo, de paz, de paciencia y de mansedumbre. Pero ayúdanos a ser sembradores con un corazón agradecido, Dios, porque aún en las cosechas nos enseñas que no debemos de cosechar. Aún en las cosechas, Señor, de bendición, enséñanos a ser agradecidos, porque tú eres el dador y el autor de la vida. Te damos gracias, bendito Padre, por esta gran oportunidad que nos das de seguir viviendo y poder ser sembradores de tu semilla en los corazones que están siendo lastimados, heridos, agraviados. Bendice a todos y cada uno de los hermanos que están presentes, y aún los que no han podido venir. Bendícelos, Dios. Darles las fuerzas para seguir luchando y que no se cansen de hacer el bien. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por tu bendito evangelio. Gracias por este año que está por terminar, Señor. Gracias por la salud, por el tiempo de poder bendecir a los demás, por el tiempo que hemos sembrado y cosechado a la vez. Gracias, Padre, por el trabajo, por la lluvia, por el sol, las estrellas, por la familia. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias porque todo a mi alrededor, Señor, aún que no me agrade cosas que no he hecho correctamente, tú me has enseñado que es un fruto abundante de bendiciones para que eso no llegue a trascender. Gracias, bendito Dios, por este año 2022 que está por terminar. Manténnos firmes en la esperanza y en el amor de todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, hermanos, buenos días. Nada,
semana es para todo lo que hemos sembrado en el año y lo que vamos a cosechar en este fin de año. Pues un punto que me quedó el día de hoy es que no te preocupes por la siembra de los demás, preocúpate por la siembra que tú tienes, que es la cosecha que puede obtener Dios de lo que nosotros estamos sembrando. Entonces vamos a preocuparnos un poquito por la siembra que estamos haciendo nosotros. Y les comento de talleres para padres. Le pedimos a Dios que tenga misericordia por tener esos temas, porque el hermano César nos había comentado, vamos a hacer los videos y poderlos compartir en el canal de YouTube.